Hola, bienvenido a Pixoguías. Somos Rodrigo Sofía y este es un resumen del video Guía Ceneval Egel Plus Ingeniería Mecánica Eléctrica más 100 reactivos de ejemplo que está disponible en nuestro canal de YouTube. Te dejamos el enlace de ese video en la descripción. En este video únicamente revisaremos ejemplos de reactivos para el área 1, sistemas mecánicos y termofluidos, tal como se pueden encontrar en nuestras guías resueltas. Estos reactivos tienen la misma complejidad que el Egel Plus de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Si deseas revisar el video completo, así como los diferentes tipos de guías que manejamos, te dejamos los enlaces correspondientes en la descripción de este video, así como los enlaces a nuestra tienda en línea y medios de contacto. Recuerda, todos nuestros videos ya cuentan como un muestrario en sí mismo. Sin más, comenzamos. Área 1. Sistemas mecánicos y termofluidos, reactivos con formato de cuestionamiento directo. Durante la operación de un sistema de aire acondicionado, la carga térmica, debido al aire que se toma del exterior para ventilación, es considerable y depende de la cantidad de personas en el espacio. ¿Cuál es la norma vigente que rige la mínima cantidad de aire requerida en un espacio a acondicionar? A. ND 01 IMS AA 97, B. ANSI ASRAE 91-2007 o C. NOM 001 CD 2005. Bien, la respuesta correcta es la C, la NOM 001C de 2005. La explicación es que esta norma establece los límites máximos permisibles de concentración para contaminantes en el aire y especifica los parámetros de calidad del aire en interiores para garantizar condiciones saludables en los espacios habitables. Si bien es cierto que la norma también establece los límites máximos de consumo de energía eléctrica en edificios y áreas exteriores, uno de sus objetivos principales es asegurar una adecuada calidad del aire en los espacios interiores. La opción ASRAE estándar 62.1/2007 también es una norma relevante en el campo de la calidad del aire en interiores, pero la pregunta específicamente menciona la norma vigente en México, ten mucho cuidado. Las otras opciones pues no están directamente relacionadas con lo que se pregunta. En la figura se presenta un esquema de una turbina de vapor. De la lista de componentes del sistema, seleccione los que la forman. En este caso, la respuesta correcta es la A. Entonces fíjate muy bien en el esquema y los componentes que tenemos. La A nos dice que 1. Bomba, 2. Caldera, 3. Calentador abierto de agua y finalmente 6. Condensador son los elementos del esquema de esta turbina. Respuesta correcta, A. De la siguiente lista, seleccione las necesidades técnicas que se presentan durante la condensación del vapor en una planta termoeléctrica. Entonces en este caso la respuesta correcta es la B, que nos dice que es 1, 3 y 4. Aquí tenemos eyectores de servicio, presión de 30 milímetros de mercurio a la salida del condensador y también el intercambiador de calor cerrado de 2 pasos. La explicación la encontramos aquí. Bien, los eyectores de servicio pues también son conocidos como eyectores de vapor y son necesarios en la planta termoeléctrica durante la condensación del vapor. La presión de 30 milímetros de mercurio de agua de salida del condensador, pues es necesario mantener esa presión baja en el condensador para facilitar la condensación del vapor y normalmente esta presión pues es de alrededor de 30. Luego, el intercambiador de calor cerrado de 2 pasos, pues justamente se utiliza en el proceso de condensación para enfriar el vapor. Justamente pues estos son elementos que forman parte de la respuesta correcta. Una industria adquirió un sistema de generación de energía eléctrica que funciona bajo el principio del ciclo Rankine. Muy importante los ciclos reales muy preguntados. Al realizar una prueba de funcionamiento se tomaron las siguientes lecturas. Bien, justamente W bomba 2.1 kJ sobre kilogramo, W turbina igual a 551.6 kJ kilogramo, Q caldera 1512.41 kJ kilogramo y Q condensador igual a 963.02 kJ sobre kilogramo. Determina el porcentaje de la variación de la eficiencia real con respecto a la eficiencia del 39% aportada por el fabricante. Bien, tenemos 3 opciones de respuesta: A 2.53%, B 2.67% y C 2.64%. Para determinar el porcentaje de variación de la eficiencia real con respecto a la eficiencia del 39% aportada por el fabricante, utilizamos la siguiente fórmula. Bien, antes de iniciar justamente con el proceso, te comento, estos cálculos los puedes tú resolver justamente con el formulario que Ceneval te entrega. Entonces, si quieres saber de dónde viene todo esto, pues lo puedes encontrar en el formulario. Es muy importante que te aprendas las fórmulas y los elementos y las preguntas que ahí vienen. Bien, entonces tenemos variación porcentual es igual a eficiencia real menos eficiencia del fabricante y esto dividido entre la eficiencia del fabricante por 100. Entonces aquí tenemos la eficiencia real, justamente sustituimos los valores y nos da este resultado, 0.3637. Y luego tenemos la variación porcentual que se hace de esta forma. Y bueno, si tomamos el valor absoluto de la variación porcentual obtenemos justamente el porcentaje de variación de la eficiencia real y nos da 6.9487%.
Por lo tanto, la respuesta correcta es aproximadamente 6.9487, que vendría siendo la C. Aquí hay otra forma para responder este reactivo, es un poquito más laboriosa. Si quieres, pone pausa al video para que revises cómo se hace. En una turbina que transforma energía térmica, donde H1 es la entalpía de entrada, H2 la entalpía de salida, B1 la velocidad de entrada, B2 la velocidad de salida, Z1 la altura de la entrada, Z2 la altura de la salida, G la aceleración de la gravedad y Fm el flujo de masa, ¿qué modelo aplica para la energía aprovechada? Entonces tenemos aquí las tres opciones de respuesta y la respuesta correcta es la C, Fm y entre paréntesis H1 menos H2. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. En la figura se presenta un proceso de calentamiento de fluido dentro del tanque mediante el flujo de vapor a través de una tubería de serpentina. Se requiere automatizar este proceso con un sistema de control de lazo cerrado. Seleccione las variables que se tienen que medir para implementar el sistema. En este caso, pues ten en cuenta que Ceneval te va a poner muchísimos reactivos con esquemas y dibujitos, entonces vete familiarizando con eso. Tenemos aquí 1, caudal de vapor, 2, presión dentro del tanque, 3, presión del vapor, 4, temperatura dentro del tanque, 5, nivel de líquido en el tanque y 6, temperatura de referencia. La respuesta correcta es la A, que nos dice que es 1, 2 y 6. Caudal de vapor, presión dentro del tanque y finalmente temperatura de referencia. Puedes ponerle pausa al video para analizar con calma este reactivo. La figura muestra un cilindro de simple efecto. Selecciona los componentes pertenecientes a dicho sistema. Entonces tenemos aquí nuevamente un reactivo que contiene un elemento visual y la respuesta correcta es la A, que nos dice que es 1, 2, 3. Bien, la figura muestra un cilindro de simple efecto y los componentes que tiene este sistema son el vástago, la camisa y los émbolos, como podemos ver aquí en esta imagen. Respuesta A. Se requiere dibujar el siguiente plano de un cojinete de bolas utilizando un software de diseño asistido por computadora para dibujo en 2 y 3 dimensiones, sin necesidad de simulación. Selecciona la plataforma computacional adecuada. Entonces nuevamente te van a poner esquemas y justamente nos ponen A, SolidWorks, B, AutoCAD, C, CATIA. Respuesta correcta, B, AutoCAD. Y la explicación es que AutoCAD es un software de diseño asistido por computadora CAD utilizado para dibujos en 2 y 3 dimensiones. Es ideal para dibujar planos de componentes mecánicos como un cojinete de bolas, y aunque otras opciones como SolidWorks y CATIA también pueden realizar esos dibujos, son más conocidos por sus capacidades avanzadas de modelado 3D y simulación, lo que puede ser innecesario en este caso. Por otro lado, Adams es un software de simulación de movimiento y no se utiliza para dibujo en 2D o 3D. Para el protocolo de inspección y pruebas en la fabricación de pernos industriales, seleccione las actividades que están dentro de la secuencia del protocolo. Bien, en este caso la respuesta correcta es la C, que nos dice que es 2, 4 y 6. Vamos a ver qué dice. 2 es corte manual de varilla en secciones de 1 pulgada de longitud, o in, que es inches en inglés. También tenemos el 4, que es achaflanado de extremos hasta llegar a 3/4 de pulgada de longitud. Y finalmente 6, pulido. Justamente las actividades que están dentro de la secuencia del protocolo de inspección y pruebas en la fabricación de pernos industriales son los ya mencionados. La explicación la encuentras aquí. Al poner pausa en el video puedes revisar con calma. Una empresa fabricará bombas verticales tipo turbina para manejo de agua limpia en la República Mexicana. ¿Qué norma de eficiencia energética debe considerar para el diseño de la bomba tipo turbina? A. NOM 001 ENER 2000, B. NOM 004 ENER 2008 o C. NOM 006 ENER 1995. Bien, en este caso te dejamos este reactivo para que lo puedas responder tú solo. Se requiere diseñar un robot para el movimiento espacial de las piezas de ajedrez sobre el tablero, como se muestra en la figura. Selecciona los elementos mecánicos y electrónicos que deben ser integrados para cumplir con el movimiento deseado basado en la configuración mostrada en la figura, usando los motores de corriente directa del imán permanente. Bien, entonces en este caso nos están poniendo este tablero de ajedrez, un robot que tiene estas características para el movimiento espacial de piezas. Entonces en este caso la opción correcta es la A, que nos dice que, pues está conformado por un mecanismo engrane tornillo sin fin, 2, un circuito modulador de ancho de pulso y finalmente 5, juntas de revoluta. Área 1, sistemas mecánicos y termofluidos, reactivos con formato de completamiento. La norma de eficiencia energética que debe considerarse para el diseño de bomba tipo turbina para manejo de agua limpia en la República Mexicana es A. NOM 001 ENER 2000, B. NOM 004 ENER 2008 o C. NOM 006 ENER 1995. Bien, esta es una variable del reactivo que vimos anteriormente y justamente la respuesta, ya te la estamos proporcionando, es la B, tanto para este reactivo como para el anterior.
Justamente le puedes poner pausa al video para que revises la explicación. El riesgo más común para el operador dentro de un proceso con cizalla automatizada es A. Una descarga eléctrica, B. Un corte por botón de paro o C. Un golpe de ariete. Respuesta B. Un corte por botón de paro. La explicación es que en un proceso con cizalla automatizada, el riesgo más común para el operador suele ser un corte, dado que la cizalla es una herramienta de corte por naturaleza. Un mal funcionamiento o un uso incorrecto del equipo, especialmente si el botón de paro no se utiliza adecuadamente, puede resultar en lesiones por corte. Sin embargo, todas las máquinas y procesos industriales tienen sus riesgos inherentes y es importante seguir las mejores prácticas de seguridad en todo momento, incluyendo el uso correcto de equipo, de protección personal y la formación adecuada en el uso seguro de la maquinaria. Se requiere generar 2 kW de energía eléctrica para abastecer el alumbrado público de una comunidad rural cerca a la costa del Golfo de México. Selecciona el sistema de transformación de energía que debe emplearse considerando el mejor aprovechamiento de la energía a bajo costo. A. Aerogenerador, B. Biodigestor o C. Celda fotovoltaica. Respuesta correcta, C. Celda fotovoltaica. La explicación es que en la costa del Golfo de México los recursos de viento y sol son bastante abundantes. Ambos sistemas, el aerogenerador y la celda fotovoltaica, podrían ser adecuados para generar la energía necesaria. Sin embargo, considerando que el costo de los paneles solares ha disminuido significativamente en los últimos años y que su mantenimiento es relativamente bajo, en comparación con un aerogenerador, la celda fotovoltaica podría ser una opción más rentable. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Una planta termoeléctrica contiene un condensador como el de la figura. El vapor proviene de una turbina de contrapresión con temperaturas T1, T2 y con flujo másico MB. Por otra parte, el agua con enfriamiento con temperatura T3 y T4 proviene de una torre de enfriamiento que suministra un flujo másico MA. Con base en las consideraciones anteriores, conforme C, espacio, recuerda que son reactivos de completamiento, el área de enfriamiento del serpentín, como podemos ver aquí, el calor rechazado en el condensador, espacio, debido a que existe una mayor disipación de la energía ocasionada por una diferencia de temperatura. Bien, a diferencia de los reactivos de completamiento como pudimos ver previamente, en los que nos ponen 3 puntos y seguidos como este, para completar la idea, también te puedes encontrar reactivos en los que te ponen una imagen y un espacio o justamente en el enunciado unas rayitas en donde tú debes de completar. Aquí la respuesta correcta te la dejamos justamente en el video en este momento, pero lo que tienes que saber es que tienes que colocar una palabra en la primera rayita y la segunda palabra en la segunda, y es lo que obviamente tenga mayor lógica para responder este reactivo. En este momento te va a aparecer la respuesta correcta. En la figura se muestra el esquema de un gato hidráulico. Se aplica una fuerza F1 sobre el émbolo A1 que eleva una carga ubicada en el émbolo A2 con una fuerza F2. Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, la ventaja mecánica de este dispositivo está basada en... Entonces nos ponen aquí 3 opciones de respuesta que son fórmulas y nos ponen que la A es A2 igual a A1, B A1 entre A2 y C A2 entre A1. Entonces ten mucho cuidado con lo que te están preguntando con los esquemas, y aquí la respuesta correcta es C, A2 entre A1. La explicación es que la ventaja mecánica del gato hidráulico está basada en la relación entre las áreas de los óndulos. Como la presión se distribuye equitativamente en un fluido incomprensible, como es el caso del aceite en un sistema hidráulico, la fuerza aplicada se amplifica de acuerdo a la relación entre las áreas de los émbolos. En este caso, se aplica una fuerza F1 a un área A1 y se obtiene una fuerza F2 en el área A2. Se denomina energía solar a la obtenida mediante la captación de luz y calor del sol y pertenece al grupo de energía renovable del tipo verde. En ella incurren contrastes de eficiencia de operación. 80% en la transferencia de calor y tan solo 15% en un panel espacio, ambas para una espacio, media de 1000 watts sobre metro cuadrado con buenas condiciones atmosféricas. Este es un reactivo muy parecido al que habíamos visto previamente, como el que vemos en el serpentín, y nos ponen 2 espacios: A, fotovoltaico y radiación, B, rectangular transformación o C, renovable transferencia. Respuesta correcta, A, fotovoltaico y radiación. La turbina, en un ciclo Rankine, se encarga de realizar una A, adición de calor a presión constante, B, compresión isentrópica o C, expansión isentrópica. Respuesta correcta, C, expansión isentrópica. La explicación es que en una turbina se realiza un trabajo de expansión. En un ciclo Rankine ideal, este proceso es isentrópico, lo que significa que no hay transferencia de calor hacia o desde el sistema y no hay cambios en la entropía del sistema. Durante la expansión isentrópica en la turbina, la energía potencial del fluido de trabajo, generalmente vapor de agua, se convierte en energía mecánica. Una pieza simulada en un software de elemento finito puede emplearse para realizar el análisis de resistencia de materiales.
Los siguientes criterios sobre cuándo llevar a cabo una simulación son correctos, excepto, bien, tenemos aquí la pieza que nos están proponiendo y dice A. Carencia del modelo matemático definido, B. Corrida de un modelo optimiza recursos o C. Análisis de experimentos probados. Respuesta A. Carencia del modelo matemático definido. Esta es la incorrecta. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. El diagrama mostrado corresponde al encendido y apagado de un motor trifásico, muy utilizado en la industria por su simplicidad en el control de funciones on-off. El elemento que inicia el encendido es A, S0, B, S1 o C, KM1. En este caso la respuesta correcta es la B, S1, que lo podemos ver por acá. Entonces familiarízate mucho con esta clase de elementos de control porque te los van a preguntar. Se desea hacer una hoja del proceso de manufactura para la fabricación de escaleras de aluminio. Identifique cuál de las siguientes variables deben estar contenida en la hoja de proceso de manufactura. A. Color del equipo de manufactura. B. Costo de venta. O C. Material de fabricación. Respuesta C. Material de fabricación. La explicación es que la hoja de proceso de manufactura es un documento que describe los pasos y detalles específicos del proceso de fabricación de un producto. Esta hoja se enfoca en aspectos técnicos y operativos y el material de fabricación es una variable esencial para garantizar que las escaleras se construyan con el material correcto, en este caso aluminio. Las otras variables mencionadas están relacionadas con aspectos comerciales y financieros, pero no son parte directa de la hoja de proceso de manufactura. Estas variables son relevantes en otras etapas del ciclo de producción y ventas, pero no en la descripción del proceso de fabricación entre sí. De acuerdo con la especificación del acero IC 1020, la proporción porcentual de carbono presente en ese material es A 0.10, B 0.20 o C 10. Respuesta A 0.10. El acero IC 1020 es un acero al carbono de bajo contenido de carbono. El número 1020 es en la asignación IC la que representa la composición química aproximada del acero, indicando que contiene alrededor de un 0.20% de carbono. Sin embargo, para ser más precisos, el contenido real de carbono en el IC 1020 es típicamente de alrededor de 0.10%. Área 1. Sistemas mecánicos y termofluidos, reactivos con formato de ordenamiento. Determine la secuencia lógica en un proceso de inyección a presión. En este caso nos están poniendo aquí los 5 pasos y la respuesta correcta es la B. Nos indica que primero es 4. El material de plástico es calentado hasta el punto de fusión. Luego es 2. Es inyectado a una alta presión en moldes con refrigeración. Posteriormente 3. Se deja enfriar. Luego 5. El plástico solidifica. Y finalmente 1. Se separa el molde. Respuesta B. ¿Cuáles son los pasos para realizar un proceso de producción de estirado en caliente? La respuesta correcta es la B y nos indica que lo primero pues es 2, la repetición de matrices, luego conformación unidimensional, posteriormente el punzonado y finalmente la colocación en matriz. Una empresa se dedica a la fabricación de transformadores para la distribución de energía eléctrica. Identifique la secuencia de operación que realiza para la fabricación de los transformadores. En este caso la respuesta correcta es la C, nos posicionamos y vamos a ver cuál es esta secuencia. Tenemos que primero es 5, transporte de materia prima, luego 1, almacén de materia prima, luego 3, armado de transformadores, luego 2, armado de núcleos, luego 4, inspección y prueba y finalmente 6, transporte del producto terminado. El sistema mecánico mostrado en la figura consta de un bloque deslizante y una guía, tal como podemos ver aquí. Se desea analizar el par de contacto prismático usando el método de elementos finitos. Esto es muy preguntado en el examen. Ordene los pasos para obtener los esfuerzos por efectos de la fricción. La respuesta correcta es la A y nos dice que primero es la selección de elementos, 5, selección del material, 4, discretización, 3, definición de condiciones de frontera, 6, resolución y finalmente 2, interpretación de resultados. Los grifos convencionales tienden a gotear, puesto que las arandelas de caucho sufren desgaste y el latón del grifo puede experimentar corrosión por picadura. Se requiere fabricar grifos en los que se eliminen estos problemas de corrosión y se incremente la resistencia al desgaste. Tomando en cuenta la metodología del diseño, ordene el procedimiento que hay que seguir para lograr el nuevo diseño y fabricación del sistema llave-arandela. En este caso la respuesta correcta es la B y nos dice que primero es 2, utilización del software CAD para diseño de componentes, tal como podemos ver aquí, luego es 1, selección de materiales para componentes, 3, fundición de grifo metálico, 5, modelo de compresión para arandelas, 6, ensamble de prototipo y 4, pruebas de desgaste en prototipo.
Un supermercado en una región de clima caliente experimenta un aumento de las temperaturas internas de sus refrigeradores de productos perecederos, lo cual puede provocar una pérdida importante de alimentos. Para resolver este problema, es necesario realizar un mantenimiento y optimización del sistema de refrigeración por compresión. Ordene los siguientes pasos para garantizar el correcto funcionamiento del ciclo de refrigeración. La respuesta correcta es la C. Nos están poniendo justamente aquí el esquema, que por cierto lo vas a encontrar en tu formulario y también en el examen. Y entonces vamos a ver qué dice. La C, nos posicionamos en la respuesta, nos dice que primero es 2, el refrigerante caliente y de baja presión entra al compresor, donde su presión aumenta, convirtiéndose en un gas caliente de alta presión. Luego 3, el refrigerante se enfría en el condensador, liberando calor al exterior y convirtiéndose en un líquido de alta presión. Luego es 1, el refrigerante líquido de alta presión pasa por una válvula de expansión, disminuyendo su presión y temperatura. Luego es 4, el refrigerante, ya en estado líquido, de baja presión y temperatura, absorbe calor en el evaporador enfriando los productos del supermercado. Y finalmente 5, se realiza un mantenimiento preventivo al sistema de refrigeración para asegurar su eficiencia y durabilidad. Una empresa de generación de energía eléctrica utiliza una turbina de gas para producir electricidad. Dicha empresa se encuentra en un lugar donde la demanda de energía varía significativamente en diferentes momentos del día. Para optimizar la generación de energía y minimizar los costos, es necesario ajustar el ciclo de Brayton en la turbina de gas de acuerdo a la demanda. Ordena los siguientes pasos para asegurar el correcto funcionamiento de este ciclo de Brayton. La respuesta correcta es la B y nos dice que primero es 4, el aire a presión atmosférica ingresa al compresor donde se comprime a alta presión. Luego es 1, el aire comprimido de alta presión se mezcla con el combustible en la cámara de combustión y se quema, lo que aumenta su temperatura. Luego es 3, el aire caliente de alta presión se expande en la turbina generando trabajo útil para producir electricidad. Luego es 5, el gas de escape caliente se libera al ambiente. Y finalmente 2, se lleva a cabo un mantenimiento preventivo para asegurar la eficiencia y durabilidad del sistema de generación de energía. Una planta de energía térmica en Baja California Sur genera electricidad utilizando un ciclo Rankine simple. Dicha planta se basa en la transformación de la energía térmica en energía mecánica para luego convertirla en energía eléctrica. Ordene los siguientes pasos para asegurar la correcta implementación del ciclo Rankine simple. Bien, es un reactivo muy similar a los anteriores. Aquí justamente tenemos el ciclo Rankine simple y la respuesta correcta es la A, que nos dice que va justamente como van los números. 1. El agua en la caldera es calentada a alta presión, convirtiéndola en vapor de alta presión, es decir, generación de vapor. 2. El vapor de alta presión se expande en la turbina, produciendo trabajo mecánico y convirtiéndose en vapor de baja presión, expansión de turbina. 3. El vapor de baja presión es condensado en el condensador, convirtiéndolo de nuevo en agua, o sea, condensación. 4. El agua es bombeada de nuevo a la caldera, bombeo. Y finalmente 5. Se realiza un mantenimiento periódico de todos los componentes para asegurar su eficiencia y vida útil. Área 1. Sistemas mecánicos y termofluidos, reactivos con formato de relación de elementos. Relacione el ciclo real con su diagrama correspondiente. En este caso la respuesta correcta es la C y nos dice así. Bien, tenemos aquí justamente que el ciclo de Carnot se va a relacionar con esta imagen, como podemos ver aquí. Posteriormente el ciclo de Rankine se va a relacionar con esta imagen que vemos por acá, tal como pudimos ver en los reactivos de ordenamiento. El ciclo Otto se va a relacionar con esta imagen de aquí. Y finalmente el ciclo Brayton se va a relacionar con la imagen de acá. Respuesta C. Relacione el tipo de software y el elemento computacional con las tareas de diseño en sistemas de manufactura. Nos vamos a la respuesta, que es la A, y nos dice lo siguiente. Tenemos aquí el tipo de software y método computacional, y tenemos que para el software CAD, diseño asistido por computadora, B y D se van a relacionar. Por ejemplo, diseño de piezas y componentes, y también creación de representaciones visuales en 3D de productos. Y luego, algoritmo de optimización de ruta más corta, o Dijkstra, se va a relacionar con A, C y E. En este caso A es planificación de la disposición física de la maquinaria de la planta, luego C, cálculo del camino más eficiente para la entrega de piezas, y finalmente E, optimización de las rutas de entrega en la cadena de suministro. Tenemos un reactivo muy similar que dice lo siguiente. De la siguiente lista de partes que conforman una turbina, relacione el tipo de material utilizado para fabricar cada una, según sus especificaciones. La respuesta correcta es la A. Nos posicionamos aquí y vamos a relacionar. Bien, dice que el rodete, que es parte de la turbina, se va a relacionar con acero inoxidable, cromo 13% y níquel 4%. Luego la carcasa con plancha de 1/8 por 1.2 metros por 2.4 metros, con U-acero ADC, C, Cinder Perú, A569, ASTM,
Luego los rodamientos con la fundición de bronce comercial, cobre 90% y zinc 10%. Y luego finalmente el eje, que lo tenemos relacionado con el acero bonificado eje 3 de diámetro, DIN 34 cromo ni Mo 6. Y finalmente pues nos ponen aquí la presa estopa relacionada con caucho de acrilo nitrilo butadieno NBR. Respuesta correcta, A. En la figura se presenta un esquema de un motor de combustión interna. Relaciona el tipo de movimiento que tiene cada elemento del sistema. Nos vamos a la respuesta, que es la B, y tenemos que justamente tenemos aquí, bueno, pues que el 1, que es esta zona que está aquí en el sistema, se va a relacionar con la rotación. Luego la 2, que vemos por acá, se va a relacionar con la traslación y rotación. Y finalmente el 3, que vemos por acá, se va a relacionar con la traslación rectilínea. Respuesta correcta, B. Relaciona los tipos de lenguaje de programación en ingeniería mecánica eléctrica con sus lenguajes correspondientes. Entonces tenemos aquí las figuras y los lenguajes de programación. La respuesta correcta es la B, que nos dice lo siguiente. Por ejemplo, tenemos aquí que 1 va con B, como podemos ver este lenguaje. 1 va con B, que es programación máquina de control numérico. ¿Sí? Posteriormente, de acuerdo a la respuesta, 2, que es este lenguaje que está por acá, va con la D, que es programación escalera. Y finalmente 3, que es este lenguaje que está por acá y se va a relacionar con el diagrama unifilar. La respuesta correcta es la B. Relacione el par cinemático interior con la figura que lo representa. Tenemos aquí el par cinemático y las figuritas. La respuesta correcta es la C y nos dice lo siguiente. El par cinemático, que es el que vemos, bueno, aquí más bien tendría que ser 1, 2, 3 y 4, aunque se pusieron letras, bueno, es 1, 2, 3, 4, es 1, esférico, se va a relacionar con este, 2, helicoidal o de tornillo, se va a relacionar con el C, que es este que está por acá, 3, cilíndrico, con el D, que podemos ver aquí, y finalmente 4, prismático, con el B, como podemos ver aquí. Respuesta C. Relacione las siguientes columnas entre los ciclos reales y su función. La respuesta correcta es la B y dice lo siguiente. El ciclo real, que es el ciclo de Carnot, la función es que es producción de refrigeración y climatización. Aunque hay muchas otras funciones, bueno, pues aquí tenemos que obviamente poner la que se nos está indicando. En este caso, el ciclo de Rankine, la función es propulsión de vehículos de combustión interna. El ciclo Otto es la generación de energía eléctrica en centrales térmicas. Y finalmente, el ciclo Brayton es generación de energía en turbinas de gas. Respuesta B. Tenemos el siguiente diagrama para que lo puedas resolver tú solo. Bien, dice, observe la siguiente curva de saturación del agua en coordenadas TV. Relacione la definición de los puntos con su papel en el proceso. Entonces tenemos estas coordenadas TV y cómo es que van cambiando los puntos. Solamente para comentar, tenemos aquí líquido comprimido, líquido saturado, mezcla saturada líquido vapor o vapor húmedo, vapor saturado y 5, vapor sobrecalentado. Te dejamos este reactivo para que lo respondas tú solo. Relacione el diagrama con su gráfica correspondiente. Obviamente estos diagramas te van a venir en tu examen, así que familiarízate mucho con ellos. La respuesta correcta es la A y nos dice que el diagrama pH para refrigerante es este que está aquí. Luego el diagrama Moody es este que está aquí, el C. Y finalmente 3, el diagrama Molière es el que está por acá. Respuesta A. Relacione los tipos de aleta con la imagen que representa la eficiencia y áreas de superficie de configuraciones comunes de aletas para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor por convección para superficies específicas. En este caso la respuesta correcta es la C, que nos dice lo siguiente. Bien, tenemos aquí los tipos de aleta, entonces vemos que la aleta rectangular recta es esta que está por acá, D, justamente pues el diagrama se ve recto. 2, aleta triangular recta, que es este que está por acá. Luego, aleta parabólica recta, que es la D, y finalmente 4, aleta circular de perfil rectangular, este que está por acá. Respuesta C.